El culto a la Santa Muerte. Se trata de un culto muy difundido en muchos lugares de una manera muy especial en el país de México. Hay muchas personas, incluso en el ámbito católico, que llegan a considerar la muerte como si se tratara de un santo más, como un santo canonizado de los que se veneran en la iglesia. Incluso la asemejan a la devoción, al culto que se da a los demás santos o a los santos propiamente en la iglesia. Hay algunas personas que tienen la imagen de la supuesta Santa Muerte junto con las imágenes de la Virgen, de los santos. Incluso hay muchas personas que la llevan a bendecir a las iglesias como si se tratara de una persona. Ese culto a la Santa Muerte es inadecuado. Primero, no se trata de una persona, no se trata de un santo concreto en particular. La muerte es simplemente el dejar de existir en este mundo. La muerte es simplemente el paso de esta vida a la otra. Es algo que sucede en la persona, algo que le acontece, como el dormir, entonces el morir. Pero no se trata de nadie, no se trata de ninguna persona. Cuando la iglesia canoniza a alguien, es decir, lo declara santo para que la gente pueda ver su vida, su testimonio y pueda imitar, pueda tenerlo como ejemplo de vida en su amor por Dios, en su entrega al bien del prójimo, está basándose en una persona concreta, alguien que tuvo un momento histórico, que vivió y que realizó su apostolado en un lugar o lugares determinados. Hablamos de un San Pedro, discípulo de Jesús, de ahí de alrededor del lago de Genezaret, de Betsaida. Hablamos de un San Juan, también discípulo de Jesús. Hablamos de un San Agustín, un obispo de Hipona. Hablamos de un Santo Tomás. Hablamos de personas que existen o existieron en un momento, vivieron en un momento histórico y que conocieron a las personas y las personas los conocieron, que hicieron aspectos para la vida del bien de todos. Son personas concretas. La muerte no es ninguna persona. Ciertamente, la cultura, a veces social o lo que sea, hace alguna especie de personificación de ciertos elementos abstractos. Incluso nosotros vemos, por ejemplo, en la lotería, aquí en la Lotería Mexicana, hay una carta incluso que se personifica la muerte. Hay esa calavera de alguna manera, pero esa es una personificación, un elemento lingüístico o literario o lo que sea, pero no se trata de una persona en concreto. En muchas culturas, por ejemplo, se personifica a la justicia. Se le representa con una mujer y con la balanza para
a hablar de lo justo. En la Biblia se personifica a la sabiduría, elementos abstractos, pero que se les da cierta personificación, pero no quiere decir que existan como una persona. ¿Sí? La muerte es simplemente el paso de esta vida a la otra, no es una persona, no vivió en un lugar, no murió en tal parte, no fue canonizada por ningún papa, ningún obispo, ni nada de la iglesia. Atribuirles poderes semejantes o atribuirle a la muerte poderes semejantes a los de Dios no es un acto católico, no es un santo, no es una persona, no tiene ningún poder porque no es nadie. ¿Cómo se le va a atribuir poderes a alguien que no es o algo que no es? No. La relación que tiene la muerte con el mundo del narcotráfico, con el mundo de la delincuencia organizada, con el mundo del robo, de toda delincuencia, de todo pecado, precisamente nos tiene que hacer entender. Las personas que se dedican a estos actos de corrupción, actos dañinos, pues simplemente su imaginación o su desesperación o el saber conscientemente que están haciendo algo contra Dios, algo contra la persona, ellos saben que esto no es adecuado. Entonces se inventan otro culto y se inventan otros santos, Malverde o lo que sea, la muerte, para de alguna manera pues autoengañarse, pensando que le van a dar el culto a alguien para que les ayude en sus negocios, para que les ayude en sus situaciones. Pero vean, eso también es inadecuado, pedirle que les ayude a matar a otra persona, pedirle que les ayude a que les vayan bien sus negocios, pedirle por la desaparición de alguien. Es decir, está todo metido ahí en el mundo de la delincuencia. Entonces no es un culto adecuado. Es también una cuestión de un auténtico negocio. Es decir, se difunden por todas partes y no solamente imágenes, sino oraciones, novenas y cuánta cosa. Es decir, se ha hecho también ya un negocio todo eso. Pero, sobre todo, recuerden, no se trata de ninguna persona. No ha sido canonizada por nadie. No se trata de alguien que pueda ayudar con intercesión o algo, porque no es una persona, es solamente un acontecimiento que sucede a la persona. ¿Qué significa o qué es lo que la Iglesia enseña cuando habla de una santa muerte? ¿Qué es lo que quiere decir la Iglesia? Primero, no se refiere a ninguna persona, ni a ningún ser concreto, no. Se trata de la fe en la resurrección. Nosotros cristianos que creemos en la resurrección, debemos buscar tener una vida santa y morir santamente para poder pasar a la vida eterna. Esa es la santa muerte correcta, la que se habla en la iglesia. Una santa muerte es morir en santidad, morir en el bien, morir en la comunión. La muerte no es una persona, es la cesación de esta vida, el trance a la otra vida. La verdadera santa muerte es la muerte adecuada, santa, preparación para el encuentro con el Señor. Una santa preparación que se da
por los sacramentos, por la reconciliación, por la oración, por el pedir perdón, por el viático de la comunión, por la confesión. La Iglesia recomienda encomendarse a San José en esos momentos de agonía. ¿Por qué? Porque se le considera como patrono de la Santa Muerte. Imagínense San José morir y tener a un lado a Jesús y a María. Imagínense. Entonces, José, que murió teniendo a su lado a Jesús y a María Santísima, la Iglesia lo ha reconocido como el patrono también de la Santa Muerte, y uno puede encomendarse también a San José. La muerte santa es estar en comunión con Cristo, es tener la participación en su muerte, morir con Cristo para participar de la vida con Cristo. Romanos 6 del 3 al 9, Filipenses 3 del 10 al 11. La muerte terrenal es parte de esta caducidad, de lo perenne que es la vida. Pero la muerte espiritual es precio del pecado. Génesis 2:17, Romanos 6:23, 1 Corintios 15:26. Desde la muerte, desde la fe en la muerte física, o sea, desde el punto de vista de la fe, la muerte física es una ganancia, dice San Pablo, Filipenses 1:21 al 23. ¿Por qué? Porque queremos estar con Cristo. La misma Santa Teresa decía, muero porque no muero. Es decir, ya quiero estar con Cristo. Y nosotros desde este aspecto de la fe no hay que tener miedo a morir. No hay que tener miedo a dejar esta vida porque vamos al encuentro del Señor. No tengan miedo, dice Jesús, Mateo 10:28, a lo que puede quitar aquí, en lo que sea. No, tengan miedo a lo que les pueda quitar la vida eterna. Entonces, la santa muerte verdadera, desde el punto de vista de la fe, es morir en la santidad, morir en la comunión, vivir para morir santamente y poder encontrarse con el Señor. Así que, queridos hermanos, especialmente católicos, no se puede de ninguna manera tener o practicar ese culto a la supuesta santa muerte, la niña blanca, etcétera, etcétera. No, eso es incorrecto, es inadecuado. No pueden de ninguna manera tener imágenes de la muerte o la santa muerte ahí en sus altares, en lo que sea, ni practicar este tipo de devociones que no son correctas. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.